¿Cómo seleccionar toros para el trópico? Cuando seleccionamos toros CU para el trópico, debemos prestar atención a temas de tamaño, docilidad y precocidad sexual. Cuando seleccionamos un toro, este debe responder a las exigencias medioambientales, donde se desarrolla el hato. En climas tropicales, el toro debe responder de forma favorable a las altas temperaturas, alta humedad, periodos largos de sequías y resistencia a endo y ectoparásitos. Los climas tropicales exigen capacidades para disipar y regular la temperatura corporal, y las sequías prolongadas exigen recorrer largas distancias en búsqueda de agua. En potreros grandes es difícil el control durante el servicio y parición, por lo que los toros reproductores no deben generar terneros con dificultad al parto, ni ser vulnerables a lesiones en su aparato locomotor o genital. Para la selección del toro, hay que tener en cuenta las características del medio tropical. Los toros de origen índico y sus cruces cumplen con los requerimientos como resistencia a ecto y endoparásitos y tolerancia al calor. En los toros equinos se tiene que prestar atención a temas de precocidad sexual, tamaño especialmente en aspectos de altura y docilidad. La gran ventaja de la raza CU es que gracias a su pelaje puede pastorear en horas de alta temperatura, y animales no adaptados deben quedarse en la sombra y por lo tanto reducen el consumo de alimentos y por lo tal la ganancia de peso. Esta ventaja de la raza CU es debido al número de glándulas sudoríparas de su piel, ya que le facilita el enfriamiento por evaporación. Los toros europeos no poseen tolerancia a ectoparásitos y al calor, por lo tanto no pueden realizar la monta en forma eficiente en las condiciones del trópico. Además, el pelaje lanoso es un imán para las garrapatas. Los toros de razas sintéticas como Santa Gertrudis, Braford y Brangus son poseedoras de resistencia intermedia al calor y garrapatas, aunque casos individuales, por el tipo de pelo más corto y brillante, les permite desempeñarse en áreas subtropicales. En la zona ecuatorial, al nivel del mar solo funciona el F1, Brahman con Angus, pero no el 3/8. El toro Cenepol, un taurus sintético, con origen en el Caribe, en la isla de Saint-Croix, es poseedor de tolerancia al calor, igual a la raza CU. Esto es debido al gen dominante de pelo corto, que es heredada en forma simple o mendeliana. Un dato curioso es que la cruza de un cuarto de Cenepol y 3/4 de Angus brindan un animal con tolerancia al calor igual al Brahman, por lo tal, brinda la posibilidad de criar 100% taurus. En el trópico, este gen también lo poseen razas criollas, como el caracú de Brasil y romosinuano de Colombia. En las vacas, en la etapa del preparto, una característica deseable es la capacidad de depositar grasa en el subcutáneo, pero en los toros, el engrasamiento en forma excesiva es contraproducente para temas de reproducción y dificulta la capacidad de regulación termina de los toros. El exceso de gordura, en shows o concursos, puede ser premiado en remates, pero detrás de esa gordura se oculta una pobre musculatura. Los toros, con más de 20 milímetros de grasa de cobertura, sufren de concentración espermática y baja movilidad de espermatozoides. Cuando los toros nacidos en zonas templadas son expuestos a las verdaderas condiciones del trópico, dejan de ser lo que fueron en los rindeventas y generan desilusión a los ganaderos. En general, los toros que no nacen en los trópicos y de adultos son trasladados a estas condiciones, se presenta un elevado porcentaje de mortalidad y descarte. Podemos concluir que una buena selección se ve reflejada en una buena performance reproductiva y en la eficiencia por el bajo porcentaje de toros utilizados